novio me dijo mendiga y me dejó por una rica. Hoy soy su jefa y lo despido sin nada. Todo empezó así. Estaba terminando de plancharle la camisa a Fabián para su reunión de ascenso. Eran las 7 de la mañana y yo no había dormido nada porque me quedé haciendo sus reportes de ventas para que él pudiera descansar. Yo trabajaba en una cafetería 10 horas al día y luego llegaba a casa a hacerle el trabajo de oficina a él porque, según Fabián, yo era mejor con los números. Él entró a la habitación oliendo a perfume caro, un perfume que yo le había comprado con mis ahorros de 3 meses. Me miró con una expresión de desprecio que no supe interpretar en ese momento. Dejó su teléfono sobre la cama y vi que tenía una notificación de una mujer llamada Tatiana. El mensaje decía: ya le dijiste a la sirvienta que te mudas conmigo. Sentí un frío seco en el estómago. Le pregunté quién era Tatiana y qué significaba ese mensaje. Fabián no se puso nervioso. Al contrario, se rió en mi cara. Me arrebató la camisa recién planchada y me dijo que Tatiana era la hija del dueño de la corporación para la que él trabajaba. Me dijo que se había cansado de vivir en un departamento que olía a humedad y de estar con alguien que siempre tenía las uñas sucias por el trabajo. Me llamó mendiga. Me dijo que yo no tenía clase, que mi ropa era de segunda mano y que mi única ambición era ahorrar centavos para pagar la renta. Dijo que Tatiana le ofrecía un mundo de yates, viajes y contactos, mientras que yo solo le ofrecía comodidad barata y sudor. Me dijo que ya no quería estar con una mendiga que solo lo jalaba hacia abajo con su pobreza. Le recordé que yo había pagado sus deudas de la universidad. Le recordé que yo comía pan con agua para que él tuviera sus trajes de marca. Él simplemente se encogió de hombros mientras se terminaba de vestir. Me dijo que considerara ese dinero como el pago por los años de servicio que le di. Me dio 2 horas para sacar mis bolsas de basura de su vida porque Tatiana vendría a supervisar la mudanza. Salí a la calle con 2 maletas rotas y mi dignidad en el suelo. No tenía a dónde ir. Mi familia vivía lejos y mis ahorros eran inexistentes porque todo se lo había dado a él. Me senté en una banca del parque y lloré hasta que me dolió la cabeza. La palabra, mendiga, se me quedó grabada como un tatuaje de fuego. Esa tarde, busqué el refugio más barato que encontré. Era una habitación compartida con otras 5 mujeres. El olor a encierro era insoportable, pero era lo único que podía pagar con las propinas que me quedaban. Me miré en el espejo de un baño público y juré que nunca más dejaría que un hombre me mirara por encima del hombro. Regresé a la cafetería al día siguiente. Trabajé con una rabia que me hacía moverme el doble de rápido. Ahí conocí a Gonzalo. Él era un cliente habitual, un hombre mayor, siempre solo, que leía informes financieros mientras tomaba café negro. Un día, se me cayó una carpeta que él llevaba y, al recoger los papeles, me di cuenta de que su análisis de riesgos estaba mal planteado. Sin pensarlo mucho, le señalé el error. Le dije que si invertía en esa empresa textil, perdería el capital en menos de un año porque sus pasivos estaban ocultos en filiales. Gonzalo me miró sorprendido. Me preguntó cómo sabía eso. Le conté que yo había estudiado finanzas, pero que tuve que dejar la carrera para mantener al que ahora era mi ex. Gonzalo no me dio dinero, me dio una tarjeta. Me dijo que fuera a su oficina el lunes a las 8 de la mañana. Resultó que Gonzalo era el dueño de uno de los fondos de inversión más agresivos de la ciudad. Me puso a prueba durante 3 meses. No tuve días libres. Dormía en la oficina, estudiaba balances hasta que los ojos me sangraban y comía lo que sobraba de las reuniones de la junta. Descubrí que era brillante para detectar fraudes y para la reestructuración de empresas en quiebra. Gonzalo me convirtió en su mano derecha. Me enseñó a ser fría en los negocios. Aprendí que la elegancia no está en la ropa de marca, sino en la seguridad de tener el control sobre el dinero de los demás. En un año, pasé de vivir en una habitación compartida a tener mi propio departamento en la zona financiera. Nunca dejé de vigilar a Fabián. Sabía que se había casado con Tatiana. Sabía que vivían una vida de lujos vacíos pagada por el suegro. También sabía que Fabián seguía siendo un incompetente. Su suegro lo había nombrado director operativo de una de las filiales de logística, pero la empresa estaba perdiendo millones de dólares por su mala gestión y sus gastos excesivos en fiestas y autos. Gonzalo me llamó a su despacho un martes. Me dijo que había una oportunidad de adquisición. Una empresa de logística estaba a punto de entrar en concurso de acreedores y el dueño quería vender rápido para evitar el escándalo. Era la empresa del suegro de Fabián. El viejo estaba harto de que su yerno estuviera desangrando el patrimonio familiar y quería deshacerse del problema. Compramos la empresa a través de una firma pantalla. Invertí todos mis bonos y ahorros en esa operación. Quería el control total. Quería ser la que firmara los cheques y la que decidiera quién se quedaba y quién se iba. El suegro de Fabián aceptó la oferta de inmediato sin saber quién era el comprador real. El día de la transición,
Me puse un traje de sastre que valía más que toda la ropa que Fabián tuvo en su vida. No me puse joyas llamativas, solo mi reloj de acero y mi mirada de hielo. Llegué a la sede central con Enrique, mi abogado, y Mariana, mi asistente. Los empleados estaban formados en el pasillo, nerviosos. Fabián estaba en la entrada de la sala de juntas, tratando de verse importante. Llevaba un traje demasiado ajustado y una sonrisa arrogante. Cuando me vio entrar, su sonrisa se congeló, se quedó pálido, como si hubiera visto a un fantasma. Intentó decir algo, pero su voz no salió. Tatiana estaba a su lado, mirándome con confusión, sin reconocerme todavía. Entré a la sala de juntas sin saludarlos. Me senté en la cabecera de la mesa. Enrique puso los documentos sobre la madera fina y anunció que yo era la nueva accionista mayoritaria y presidenta del consejo. Fabián soltó un susurro que todos escucharon. Lorena. Tatiana se giró hacia él y le preguntó quién era yo. Fabián no podía responder. Yo abrí el expediente de auditoría que habíamos preparado. Miré a Fabián directamente a los ojos. No sentí dolor, no sentí amor. Solo sentí una profunda satisfacción profesional. Le dije que su gestión había sido un desastre absoluto. Le mostré las facturas de sus viajes personales cargadas a la empresa. Le mostré los contratos inflados con proveedores que eran sus amigos. Le dije que su incompetencia nos había costado $4 millones en el último semestre. Fabián intentó balbucear que él era el yerno del dueño anterior y que tenía inmunidad. Le puse el documento de cesión de derechos frente a él. Le dije que su suegro lo había vendido junto con el mobiliario de la oficina, que ya no tenía protección. Tatiana intentó gritarme, llamándome arribista. La hice callar con un gesto de la mano. Le dije que si quería seguir gritando, lo hiciera fuera de mi edificio, porque ella tampoco tenía ya ninguna relación con la empresa. Fabián me pidió hablar a solas. Me dijo que recordara los momentos felices, que él sabía que yo todavía lo quería y que podíamos arreglar esto si yo lo mantenía en su puesto. Me dijo que Tatiana era una controladora y que él se arrepentía de haberme dejado. Fue patético escucharlo mendigar afecto para salvar su sueldo. Actualización 1. Pasaron 3 días desde que tomé el mando de la empresa. Fabián no dejó de enviarme mensajes y correos electrónicos. Intentó llamarme desde 3 números diferentes. Todos terminaron bloqueados. En su mente, todavía existía la posibilidad de que yo fuera la misma mujer que le perdonaba sus desplantes y le planchaba las camisas. No entendía que ahora yo era la dueña de su sustento. Ese lunes, llegué a la oficina y lo encontré sentado en la sala de espera. No tenía cita, pero los empleados todavía le tenían miedo por ser el yerno del dueño. Llevaba un ramo de flores, unas orquídeas blancas que seguramente le costaron una fortuna que ya no tenía. Cuando me vio, se puso de pie con una sonrisa que intentaba ser encantadora, pero que solo se veía desesperada. Le pedí a Mariana que llamara a seguridad. Fabián se acercó ignorando a mi asistente. Me dijo que quería pedirme perdón formalmente, que había estado pensando mucho en nosotros y que se dio cuenta de que Tatiana fue solo un error de juicio. Dijo que su suegro lo estaba presionando y que él se sintió acorralado. Me dio asco escucharlo usar a su esposa como excusa para su propia ambición. Le dije que las flores no servían para pagar el agujero financiero que dejó en la filial. Le recordé que la auditoría ya era pública para el Consejo de Administración. Fabián palideció. Intentó decirme que, entre nosotros, podíamos arreglar las cifras, que él sabía cómo ocultar los gastos si yo le daba acceso al sistema de nuevo. Estaba proponiéndome un fraude para salvar su pellejo. Entré a mi oficina y le permití pasar solo para que Enrique, mi abogado, fuera testigo de su confesión. Fabián se sentó frente a mi escritorio y empezó a hablar de los viejos tiempos. Me recordó cuando compartíamos un solo plato de comida para ahorrar. Le respondí que en esos tiempos yo era la que trabajaba y él era el que comía, y que no iba a permitir que eso se repitiera a escala corporativa. Enrique le entregó una carpeta con los cargos de despido inmediato por falta de probidad y malversación de fondos. No iba a recibir ni un centavo de liquidación. Al contrario, la empresa iba a iniciar un proceso civil para recuperar el dinero que se gastó en sus fiestas. Fabián se quedó mudo. Las flores cayeron al suelo y se desparramaron. Tatiana entró a la oficina sin llamar. Estaba furiosa. Se veía desaliñada, muy diferente a la mujer impecable del mensaje. Me gritó que su padre iba a anular la venta, que yo era una muerta de hambre, que se había aprovechado de la senilidad de un anciano. Le informé con calma que su padre fue quien me buscó a mí para salvar los restos de su patrimonio antes de que su marido terminara de destruirlo. Le mostré a Tatiana las fotos que los investigadores privados habían tomado de Fabián con otras mujeres en los viajes que él decía que eran de negocios. Tatiana miró las fotos y luego miró a Fabián.
El silencio en la oficina era absoluto. Ella le dio una bofetada tan fuerte que él se tambaleó. Fue el final de su matrimonio de conveniencia. Fabián intentó defenderse, pero Tatiana le gritó que lo quería fuera de su casa antes del anochecer. Le recordó que el auto, el departamento y hasta el reloj que llevaba eran propiedad de la familia de ella. Fabián se dio cuenta de que se estaba quedando literalmente en la calle. Me miró a mí, buscando una pizca de compasión. Le dije que la mendiga ya no tenía nada que darle, que mi tiempo se cobraba por hora y que él ya me había robado demasiados años de mi vida. Le pedí a los guardias que lo escoltaran a la salida del edificio. No permití que se llevaran nada de su oficina, excepto sus fotos personales. Vi por el ventanal cómo los guardias lo sacaban a la calle. Tatiana salió poco después, llorando de rabia y subiéndose a su coche deportivo. Fabián se quedó parado en la acera, con su traje de marca pero sin un lugar a donde ir. No tenía llaves, no tenía dinero en efectivo porque sus tarjetas corporativas habían sido canceladas esa mañana. Empecé a trabajar en la reestructuración de la empresa. Despedía todo el círculo cercano de Fabián. Eran hombres que se burlaban de las secretarias y que creían que los resultados se lograron gritando. Contraté a gente con talento real, a personas que, como yo en el pasado, necesitaban una oportunidad para demostrar su inteligencia. Recibí una llamada de Gonzalo por la tarde. Me felicitó por la limpieza. Me dijo que el valor de las acciones había subido un 5% solo con la noticia de la salida de Fabián. Me dijo que el mercado odia la incompetencia, pero ama la justicia. Me sentí ligera, como si finalmente me hubiera quitado un peso muerto de encima. Sin embargo, Fabián no se iba a rendir tan fácil. Esa noche, cuando salí de la oficina, lo encontré esperándome cerca de mi auto. Se veía sucio y tenía la cara roja. Me gritó que yo le había tendido una trampa, que yo había planeado todo desde el primer día que lo conocí. Dijo que yo era una manipuladora y que me iba a arrepentir de haberlo dejado sin nada. Marcos, mi chofer y guardaespaldas, se interpuso entre nosotros. Fabián intentó lanzarse contra mí, pero Marcos lo inmovilizó fácilmente contra el pavimento. La gente se quedaba mirando. Llamamos a la policía. Mientras se lo llevaban, Fabián me gritaba que yo siempre sería una pobre, que el dinero no me iba a quitar lo corriente. Me subí al auto y cerré la puerta. El sonido del motor me dio una sensación de seguridad que nunca tuve con él. Me di cuenta de que su mayor miedo no era quedarse sin dinero, sino aceptar que la mujer que él despreció era infinitamente más capaz que él. Su odio era el combustible de mi éxito. Llegué a mi departamento y me serví una copa de vino. Miré mi reflejo en el ventanal. Ya no veía a la chica cansada que planchaba camisas ajenas. Veía a una mujer que había tomado las riendas de su destino. Pero sabía que esto era solo el principio. La empresa todavía tenía muchas deudas y enemigos que Fabián había dejado por el camino. A la mañana siguiente, Enrique me avisó que Tatiana había iniciado el trámite de divorcio express. Pero también me dijo algo que me preocupó. Tatiana y su padre estaban intentando demandarme por enriquecimiento ilícito, alegando que yo había usado información privilegiada para forzar la venta de la empresa. Era una táctica desesperada para recuperar lo que habían perdido por su propia negligencia. No me asusté. Tenía todos los contratos firmados y las auditorías que respaldaban cada centavo de la transacción, pero sabía que una batalla legal larga podría afectar la reputación de la empresa en el momento más crítico. Necesitaba un movimiento maestro para silenciarlos de una vez por todas. Llamamos a Mariana y le pedí que buscara los expedientes de las empresas personales del padre de Tatiana. Quería saber de dónde venía realmente su fortuna inicial. Sospechaba que no todo era tan limpio como ellos presumían. Si querían guerra legal, yo les iba a dar una guerra que no podrían ganar. Ricardo, un auditor que había trabajado para don Valerio durante años y que fue despedido sin miramientos cuando Tatiana se casó con Fabián, se presentó en mi oficina. Traía un maletín de cuero desgastado. Me dijo que conocía cada rincón oscuro de las cuentas de la familia. Don Valerio no solo había sido negligente con su yerno, él mismo había estado desviando fondos a cuentas en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos por la venta de sus terrenos agrícolas. Nos pasamos noches enteras revisando transferencias. Enrique, mi abogado, estaba entusiasmado. Teníamos suficiente evidencia para que la demanda de don Valerio y Tatiana por enriquecimiento ilícito se cayera por su propio peso. Si ellos insistían en ir a juicio, yo presentaría las pruebas de su propia evasión fiscal. Era un jaque mate. Recibí una notificación de que Fabián había intentado empeñar el reloj de lujo que Tatiana le había regalado. El problema fue que el reloj era una réplica barata. Tatiana le había mentido incluso en eso. Me dio risa pensar que él dejó mi honestidad por una vida de falsedades, hasta en los objetos que presumía.
Don Valerio me pidió una reunión urgente en un club privado. Fui sola, solo con Marcos esperando en el estacionamiento. El viejo se veía acabado. Me ofreció retirar la demanda si yo le devolvía el 10% de las acciones de la empresa. Me dijo que era lo justo por haberlo ayudado a deshacerse de Fabián. Le puse los informes de Ricardo sobre la mesa. Le dije que no le daría ni el 1% y que si no retiraba la demanda en 24 horas, enviaría los documentos directamente a la Oficina de Delitos Financieros. Don Valerio se bebió su whisky de un trago y no dijo nada más. Su silencio fue su aceptación de la derrota. Actualización 2. Pasaron 6 meses. La empresa ahora lidera el mercado regional. Logramos recuperar la confianza de los proveedores y liquidar las deudas que Fabián dejó. Mi vida se volvió una rutina de éxito y decisiones frías. Mariana, mi asistente, se convirtió en mi brazo derecho. Ya no vivía en el departamento financiero, sino en una casa en las colinas. Supe por rumores que Fabián estaba trabajando como cargador en el mercado central. El hombre que se burló de mis uñas sucias, ahora pasaba el día moviendo bultos de harina bajo el sol. Tatiana se había mudado a otra ciudad con un instructor de gimnasio, llevándose lo poco que quedaba de la fortuna de su padre tras las multas que don Valerio tuvo que pagar para no ir a prisión. Un viernes por la tarde, estaba saliendo de un evento de gala de la Cámara de Comercio. Iba caminando hacia mi auto cuando vi a alguien hurgando en los contenedores de basura del callejón trasero. Era un hombre flaco, con la ropa rota. Cuando se giró, nuestras miradas se cruzaron. Era Fabián. No tenía nada de la arrogancia de antes. Sus manos estaban agrietadas y olía a desesperación pura. Se quedó congelado al verme con mi vestido de seda y mis guardias de seguridad. Intentó esconder un trozo de pan que acababa de encontrar. Bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Me acerqué un poco. Marco se puso alerta, pero le hice una señal para que se quedara atrás. Le pregunté a Fabián si todavía pensaba que yo era una mendiga. Él empezó a temblar. No me insultó. Se dejó caer de rodillas en el suelo sucio y empezó a pedirme perdón en voz alta, llorando como un niño. Me pidió que le diera trabajo, aunque fuera limpiando los baños de la empresa. Dijo que tenía días sin comer una comida caliente y que sus antiguos amigos le cerraron todas las puertas. Me dijo que Tatiana lo había denunciado por robo y que tenía antecedentes penales que le impedían conseguir cualquier empleo decente. Lo miré desde mi posición. No sentí el placer que imaginé que sentiría. Solo sentí una indiferencia absoluta. Le dije que yo no contrataba a personas sin integridad, y que su presencia en el almacén sería un riesgo para mi inventario. Le recordé que él mismo dijo que yo no tenía clase. Le dije que la clase se nota cuando uno sabe caer con dignidad, algo que él no tenía. Saqué un billete de mi bolso, uno de denominación pequeña, y lo tiré al suelo, cerca de sus pies. Le dije que eso era por los reportes de ventas que le hice gratis durante años. Fabián se abalanzó sobre el billete antes de que el viento se lo llevara. Fue la escena más patética que he visto en mi vida. Subí a mi auto. Mariana me preguntó si quería que hiciéramos algo más, tal vez una donación al refugio donde él dormía. Le dije que no. Fabián ya no era mi problema. Su destino estaba sellado por sus propias decisiones y su incapacidad de valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Esa noche, mientras revisaba los planes de expansión hacia el extranjero, recibí una llamada de un número desconocido. Era Tatiana. Su voz sonaba ebria y resentida. Me dijo que yo le había robado su vida y que ella iba a encargarse de que mi reputación se fuera al suelo. Me dijo que tenía pruebas de que yo había seducido a su padre para que me vendiera la empresa. Me reí. Le dije que su padre me odiaba tanto que preferiría quemar su dinero antes que invitarme a cenar. Le advertí que si seguía acosándome, usaría mis contactos en la fiscalía para reabrir el caso de los desvíos de fondos de su familia, donde ella aparecía como beneficiaria de varias cuentas. Ella colgó de inmediato. A la mañana siguiente, Gonzalo vino a desayunar conmigo. Me propuso que tomara el cargo de presidenta global del fondo. Dijo que mi frialdad para manejar a los enemigos era lo que el grupo necesitaba. Me sentí orgullosa. Había pasado de ser la sirvienta de un mediocre a ser la jefa de una corporación internacional. Pero algo me inquietaba. Mariana me informó que alguien había estado merodeando mi casa por las noches. Las cámaras de seguridad mostraban a un hombre con capucha, siempre oculto entre las sombras. No era Fabián, este hombre se movía con una agilidad que Fabián ya no tenía. Le pedí a Marcos que reforzara la vigilancia y que instalara cámaras térmicas en el perímetro. No iba a permitir que nadie pusiera en riesgo lo que tanto me costó construir. 2 noches después, el sistema de alerta se activó a las 3 de la mañana. Me desperté con el sonido estridente de la alarma en mi teléfono.
Miré la pantalla y vi a Marcos y a otros 2 guardias interceptando al hombre en el jardín trasero. Bajé a la sala de monitoreo. Los guardias ya le habían quitado la capucha. No era un sicario ni un espía corporativo. Era Hugo, el antiguo chofer de don Valerio. Estaba temblando y sostenía un sobremanila. Cuando me vio, se arrodilló y me suplicó que no llamara a la policía. Me dijo que Tatiana lo había amenazado con denunciarlo por un robo que él no cometió si no entraba a mi casa a dejar ese sobre en mi despacho. Le pedí a Enrique que viniera de inmediato. Abrimos el sobre con guantes. Adentro había documentos falsificados que me vinculaban con una red de lavado de activos. Eran papeles muy bien hechos, con mi firma clonada digitalmente. Tatiana planeaba llamar a la policía de forma anónima para que hicieran un registro y encontraran esa evidencia. Querían destruirme desde adentro, usando la misma suciedad con la que ellos operaban. Hice que Hugo grabara una confesión frente a mi abogado. Le prometí protección y un empleo legal si nos contaba todo el plan. Tatiana y su padre estaban desesperados. Habían perdido sus últimas propiedades y pensaban que si yo caía, ellos podrían demandar al fondo de Gonzalo para recuperar la empresa alegando un fraude original. Eran parásitos que no sabían vivir sin succionar la sangre de los demás. A la mañana siguiente, no llamé a la policía para entregar a Hugo. Llamé directamente a la oficina del fiscal general. Teníamos la confesión del emisario, los documentos falsos y las pruebas de que Tatiana había intentado extorsionar a un empleado. Fue el clavo final en el ataúd de la familia de don Valerio. Los arrestaron a ambos esa misma tarde en el motel de mala muerte donde se estaban quedando. Fabián se enteró de la noticia por los periódicos. Intentó buscarme una última vez en la oficina. Esta vez no traía flores ni súplicas. Entró a la recepción gritando que yo le había arruinado la vida a su familia. Se veía como un loco. La falta de comida y el consumo de sustancias lo habían transformado en una sombra violenta. Gritaba que él debería ser el dueño de todo y que yo solo era una mendiga con suerte. Me quedé en mi oficina viendo por la cámara cómo lo sacaban por última vez. No sentí nada, ni siquiera la rabia que sentí el primer día. Fabián ya no era un hombre para mí, era una lección de psicología sobre cómo la mediocridad intenta destruir la excelencia para sentirse mejor. Sus gritos se apagaron cuando la patrulla se lo llevó por alteración del orden público y violación de la orden de restricción. Semanas después, el caso contra Tatiana y su padre se cerró con una condena de 5 años de prisión para ambos por falsificación de documentos y tentativa de extorsión. Sus nombres fueron borrados de todos los círculos sociales. Don Valerio murió de un infarto en la enfermería de la cárcel un mes después de entrar. Tatiana se quedó sola, sin el dinero que era su única identidad. Vendí la antigua oficina de Fabián y mudé la sede central a un edificio mucho más moderno. No quería ningún rastro de la energía podrida que ellos dejaron. Gonzalo se retiró y me dejó el control total del fondo. Hoy manejo inversiones por valor de cientos de millones de dólares. Ya no uso el reloj de acero, ahora tengo una colección de piezas que Fabián ni siquiera podría nombrar correctamente. Un día, mientras caminaba por la calle hacia una reunión de negocios, vi a un hombre limpiando parabrisas en un semáforo. Era Fabián. Tenía la mirada perdida y el cuerpo encorvado por el peso de una vida llena de mentiras. Me vio pasar en mi auto de lujo. No intentó acercarse. Solo bajó la cabeza y se alejó hacia la acera opuesta. Fue la última vez que supe de él. Me doy cuenta de que el término mendigo no tiene que ver con la cantidad de dinero que tienes en el banco. Fabián siempre fue el mendigo, incluso cuando vestía trajes caros, porque su alma dependía de la validación externa y del desprecio hacia los demás. Yo siempre fui rica, incluso cuando comía pan con agua, porque tenía la disciplina y el cerebro para construir mi propio camino. Hoy, mi empresa emplea a más de 500 personas. Tenemos programas de becas para mujeres que quieren estudiar finanzas pero no tienen los recursos. Cada vez que veo a una de ellas graduarse, recuerdo la noche en la banca del parque. El dolor se convirtió en mi mayor activo. El desprecio de Fabián fue el regalo más grande que me pudo dar, porque me obligó a despertar y a darme cuenta de que yo era la única que podía salvarme. Cierro la puerta de mi despacho y miro el horizonte de la ciudad. Las luces brillan y sé que cada una de ellas representa un negocio, una vida, una oportunidad. Ya no hay más sirvientas ni mendigas en esta historia. Solo queda la mujer que decidió que su valor no lo dictaba un hombre mediocre, sino su propia capacidad de vencer. He terminado de contar mi historia. Ya no hay más actualizaciones porque los fantasmas del pasado finalmente se han disuelto en el olvido. Lo que queda es el futuro que yo misma diseñé.